Bueno, buenas tardes. En nombre de la Fundación Mario Benedetti, quiero agradecer a todos los presentes y, bueno, muy especialmente a Gustavo Espinosa, Julio Ortiz y Natalia Ubar, que inician este ciclo. Quiero agradecer especialmente a Rafael Massa, que trajo, un poco compartió esta idea de reflexionar sobre el golpe y la dictadura militar a través de su impacto en la narrativa. Esta es una fundación que creó Mario Benedetti en su testamento para custodiar no solamente el patrimonio literario que él dejó a cargo de la fundación, sino también para promover las nuevas generaciones de escritores y los derechos humanos, que fueron los objetivos de su vida. Y bueno, creo que con estas mesas y con estas charlas tratamos de cumplir con esos objetivos de la fundación, invitando a escritores, críticos, periodistas a analizar este impacto de este hecho que marcó la vida social y también la cultura de Uruguay. Así que les agradecemos mucho y les agradecemos muy especialmente a todos ustedes por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera actividad entonces de este ciclo dedicado a reflexionar sobre el golpe de Estado y la dictadura en la narrativa uruguaya, y es justamente en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. En este marco la Fundación organiza este ciclo y hoy nos acompañan Julia Ortiz, que Julia es licenciada en Letras y es además docente de la Tecnicatura en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Profesionalmente ha sido y es correctora, ha sido librera, ha publicado artículos en medios de prensa y además desde 2011 es editora responsable de Criatura Editora. Y Gustavo Espinosa nos acompaña también. Gustavo es escritor, es músico, docente de literatura, que nos contaba que recientemente se jubiló. Y además, bueno, ustedes saben que ha recibido distintos y varios premios por su obra literaria. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura por Carlota Podrida, el Premio Bartolomé Hidalgo por Las Arañas de Marte, Todo termina aquí. Con ellos vamos a conversar precisamente sobre la presencia en términos de vivencias, relatos, huellas del golpe de Estado y la dictadura en la narrativa uruguaya. Y vamos a empezar con una pregunta que ameritaría capaz que un tratado, pero les voy a pedir unos primeros comentarios sobre, bueno, cómo se ha contado la dictadura en la narrativa uruguaya y cuáles han sido las principales estrategias narrativas que se han utilizado en ese sentido. Empiezo capaz que por Julia. Hola, buenas tardes. Tenías que haber empezado por profesor de literatura en este caso. Muchas gracias por la invitación, primero, a la Fundación Benedetti. Muchas gracias a la invitación a reflexionar, como decía José Miguel, porque antes de tratar de responderte, un poco te voy a responder. Cuando José Miguel me comentó este ciclo, dije, la dictadura. ¿Cuál es la influencia del golpe en la dictadura? Hace 10 años que trabajo como editora de Criatura y a priori, si me apuraban, hubiera dicho, no hay mucho de la dictadura. O sea, sí, ya te digo, en La Boca de Jarro, no, en el catálogo de Criatura, que son 110 títulos, no hay gran rastro de la dictadura. Pero déjame pensar, y empecé a pensar, y en realidad es una presencia feroz en el catálogo, que yo había naturalizado de una forma que se ve muy, muy orgánica. Porque, y ya entrevero todo, ahora Gustavo decía, claro, porque yo realmente viví la dictadura, ustedes no. Es que, claro, como no la viví de alguna manera la dictadura, ya nací en la salida de la democracia, la tengo totalmente integrada, es algo orgánico para mí. Nací en un país que estaba saliendo de una dictadura, la dictadura está en todo lo que hago. No es que tuve una vida anterior y de pronto todo cambió y de pronto el Estado te podía secuestrar. No, yo nací en un país donde ya sabía que de pronto el Estado te podía secuestrar y desaparecer. Entonces, mirá si no va a afectarte la vida de eso. Mirá si no va a ser parte de tu identidad más profunda, ¿no?
Y bueno, entonces para venir a conversar hoy, estuve viendo esto que preguntás, cómo se manifestó. Bueno, en el catálogo de criatura, que es lo que más conozco, de muy diversas formas y de muchas más fuera. Como te decía, en el catálogo de criatura hay un solo título o dos que son explícitos, o sea, sobre la dictadura. Y curiosamente, al menos para mí que soy la editora, son en el segmento infantil y juvenil. O sea, los dos títulos que son explícitamente, vamos a hablar de la dictadura, que no tienen otro tema, son este que traje, que es Crece desde el pie, una canción de Alfredo Zitarrosa ilustrada por Pantana, que es Sebastián Santana, que bueno, es la canción de Zitarrosa, pero se cuenta una historia paralela, que es la hija de unos desaparecidos que los busca, o sea, solo con la ilustración, ¿tá? Y se cuentan un montón de cosas que pasaron. Bueno, estaban hablando acá del voto por el no, hay un auto con los parabrisas que dicen que se usaba para mandarse señales entre los, ya te digo, en un libro de 2015, de un hijo de Seba Santana. Y el otro que tengo es Piedra, Papel o Tijera de Inés Garland, que es un punto de vista totalmente atípico. Perdón que empiezo por el punto de vista más atípico, ¿no? Un libro ilustrado que reinterpreta una canción. Y el libro de Inés Garland, Piedra, Papel o Tijera, que es el punto de vista de una muchachita que tenía 15 años en el momento del golpe en Argentina y no se entera de lo que está pasando porque es de clase muy alta. Entonces le cuesta mucho enterarse, entonces la novela es una novela como de salida de la edad, ¿no? de construcción del personaje, donde se va enterando qué va pasando y cómo secuestran a los amigos. Entonces, para niños y para jóvenes. Y en el catálogo para adultos, bueno, hay todo tipo de manifestaciones y conviven varias generaciones, que supongo que es algo también de lo que vamos a hablar, pero como te digo, para empezar, como decís, algunos comentarios, te diría, es omnipresente en la narrativa. Es necesario el micrófono, ¿no? Por la grabación. Sí. Bueno, Gustavo, en tus novelas aparece, no como, diría yo, como tema central, pero sí como una atmósfera opresiva y como algo que marca las vivencias de los protagonistas de tus novelas, ese proceso histórico. Además de en tus novelas, ¿cómo has visto que aparece ese proceso en la narrativa uruguaya? Bueno, yo creo que yo no percibo, tampoco es que yo me haya dedicado a investigar desde un punto de vista profesional o académico, digamos, las novelas de dictadura, digamos. Conozco las que me han llegado medio aleatoriamente como lector, y yo no percibo que haya, para volver a tu pregunta inicial, digamos, una estrategia narrativa predominante en cuanto a abordar el tema de la dictadura. Yo qué sé. El tema de la dictadura, quizá tendría que señalar algo que conversamos un poco en la antesala de esta charla, y es que nosotros hablamos de la dictadura. La dictadura es un nombre abstracto, ¿no? Es un sustantivo abstracto. El hecho o el fenómeno o el proceso que ese sustantivo señala es terrible y material y dolorosamente concreto. Quienes lo sufrieron en sus propios cuerpos a eso lo saben muy bien. Pero nosotros hablamos de la dictadura. Y eso quizá tiene que ver, y no creo que no hay en la tradición uruguaya ese género o subgénero que está tan instituido en la narrativa latinoamericana, empezando por Tirano Banderas, que es la novela de dictador, que construye un personaje en general barroco, bizarro, y que hasta humaniza en algún sentido, en hacerlo extravagante, desmesurado, a la figura del dictador. Como, bueno, Tirano Bandera, el Yo el Supremo, el señor presidente,
Polis Puercón de Murena, que es una novela chiquita, que yo le tengo una especial aversión a ese libro. Es de los menos conocidos. Polis Puercón es un dictador medio ficticio, es un escritor argentino, Murena, porque lo leí en la dictadura, en un momento muy jodido de miedo. Entonces, vieron que hay ficciones que uno lee en momentos jodidos y asocia con eso. Bueno, pero es una novela de dictador, al igual que esas que nombré y otras que se me habrán escapado, ¿no? Acá no, acá tenemos esa cosa que es la dictadura, pero no estuvo personalizada. Sobre el final quizá hubo un intento grotesco del general Goyo Álvarez de personificar, digamos, de algún modo la dictadura, pero no hay esa cosa. Entonces, por lo que yo conozco, la dictadura atraviesa mis propias obras, en algunas está un poco más en primer plano, otras más es un decorado, un telón de fondo, una atmósfera, como dijiste vos. Y también, y de modo, bueno, Rafael escribe novela negra y que en ocasiones está atravesada por todas esas cuestiones de la dictadura, por las secuelas políticamente irresueltas de la dictadura que dejan su relicto o su residuo más cerca del presente, ¿verdad? Pero es una estrategia de novela negra, chandleriana, digamos. Hay otras, como yo que sé, un poco de generaciones anteriores, recuerdo por ahora, por ejemplo, Para Sentencia de Omar Prego Gadea, que también va por lo policial, pero es más documental, más basada en fenómenos históricos precisos, o El color que el infierno me escondiera, de Carlos Martínez Moreno, yéndose más atrás, es decir, al 45, que son diferentes tanteos de enfocar la dictadura. Henry, creo que Ojos de Caballo tiene que ver con eso también, ¿no? Con la dictadura de Henry Trujillo. Pero desde esa forma, es decir, está allí como esa cosa ominosa y horrible que nos tocó en la Lotería de Babilonia, como yo he dicho alguna vez, pero que no está presente así como, digamos, iluminada por el seguidor del foco narrativo, ¿no? Yo diría eso para empezar, después podemos hilar un poco más fino. Y bueno, tomando un poco esto, y también te paso ahora, Julia, el micrófono, pero esto que comentaba Gustavo de la no personalización, ¿no? Eso también se ve, por ejemplo, nosotros desde la facultad estamos analizando los discursos periodísticos, la cobertura actual de la dictadura, siempre se utilizan términos abstractos, nunca hay una persona, un agente que cometa las atrocidades, es una abstracción, la dictadura, el régimen, el periodo. Y si uno, por ejemplo, lo compara con cómo se ha relatado o narrado los crímenes del nazismo, por ejemplo, uno quizás ahí ve una personalización mucho mayor, o por lo menos una caracterización, una personificación del mal, ¿no? Aunque sea colectiva. Y bueno, ni que hablar como los dictadores, ¿no?, latinoamericanos, o en la narrativa latinoamericana. Entonces la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene eso, ¿no? Después vamos a hablar un poco, que le interesaba a la Fundación en particular hablar de esto, vínculo entre la narrativa y la verdad histórica, con todo ese concepto tan pomposo de la verdad histórica, que sabemos que es muy complejo el concepto, pero ¿qué consecuencias tiene, digamos, el arte en términos políticos, ¿no? Ese tipo de narración que de donde en realidad el que perpetra, digamos, los crímenes es una abstracción. Y si eso importa, digamos, también, porque puede haber una discusión que diga, bueno, en realidad es así y tampoco, digamos, tampoco está mal esa forma de narrar. ¿Qué consecuencia tiene en términos políticos esa forma de narrar? Es la pregunta. No tengo idea, pero te puedo decir que creo que en algunos casos sí se personaliza, o sea que se ve que a algunos narradores o narradoras les fue necesario como hacer una figura y, por ejemplo, en Cuántas aventuras nos aguardan de Inés Bortagaray, voy a volver a hablar de narrativas que no son específicamente de la dictadura. Cuántas aventuras nos aguardan de Inés Bortagaray es un libro de 2018
que habla de una mujer en la mediana edad que acaba de tener 2 hijos y que se ha leído y comercializado así, porque pues, la prensa a veces es muy generalista para poner etiquetas. Pues en uno de los pasajes de este libro, de Inés Bortagaray, ella narra un juego que tenía cuando era chica con las primas, que se llama jugar a las guerrilleras. Y entonces juegan a encerrarse en el galpón y torturarse. Torturarse, tratar de sacarse los dientes. Y entonces el personaje malvado de este cuento, si lo hay, es la señora que ella llama Zuli Corvo en el cuento, que fue la que avisó en el liceo que la mamá era sediciosa. Entonces, ¿cómo llegó a las niñas la palabra sediciosa, ¿no? También eso, ¿qué querrá decir? Y cómo implementaron estos juegos, siempre desde el silencio, porque lo que le pasó a la generación de Inés, que también me parece que es importante, que sí repercute en la literatura, es el cuchicheo, el estar tras bambalinas de lo que estaba pasando, ¿no? Los niños, sabías que algo pasaba, pero no sabías exactamente qué, pero te ibas haciendo una buena idea. Ya ves, los juegos eran de encapuchar a una de las primas y tratar de sacarle los dientes. Entonces, ahí estaba la figura de la soplona, entonces de tratar de bajarla. Pero por otro lado tenés a Gelatina del Hebrero, que no sé si se acuerdan, ese cuento largo en el que una masa va invadiéndolo todo, que él nunca dijo explícitamente, creo que fuera la dictadura exactamente, pero bueno, siempre se asoció como a eso que hicieras lo que hicieras no ibas a poder escapar. O sea, por más que estuvieras en tu casa haciendo otra cosa, la gelatina se iba metiendo por todas partes. Y yo lo asocié enseguida a eso que dijiste vos de eso, de lo impersonal. Era algo que venía, no sabías por dónde, le iba a llegar a todo el mundo, que creo que también es, no importaba qué estuvieras haciendo, te iba a llegar. Y eso, como la dictadura como masa gelatinosa que lo invadió todo. Bien, yo creo que el tema de la no personalización de la dictadura en una figura, la no centralización en un sujeto, digamos, de eso que nosotros llamamos la dictadura, no es un fenómeno, o sea, lo podemos considerar, digamos, como una forma de narrar, pero no es un fenómeno literario, es un fenómeno político, que tiene que ver con la historia política del Uruguay, con el sustrato político del Uruguay. Y yo creo que hasta que está bueno que sea así, que nosotros no personalicemos en un sujeto malvado, o loco, o perverso, que encarnó determinados contravalores y hizo cosas atroces, sino que al volverlo abstracto, de alguna manera, yo creo que no es que lo deshumanicemos, sino que todavía lo entendemos un poco mejor en tanto que es un fenómeno, que tiene un propósito político y económico y que se desarrolla como tal. Yo creo que esa despersonalización de la dictadura da cuenta de una manera uruguaya que hubo de concebir lo político, tal vez. Y no sé si todavía hay. Y por otro lado, en cuanto a la relación de la narrativa literaria con la verdad histórica, bueno, en primer lugar, el arte, la literatura, no tiene el propósito de contribuir con la fijación de la verdad histórica. El arte, la narrativa literaria, puede convertirse en un insumo, en un material para la construcción de la verdad histórica, incluso para el falseamiento de la verdad histórica, o para dar cuenta de cómo determinada cultura en determinado momento quiso construir esa verdad histórica. Es decir, la Eneida, si nosotros queremos conocer la fundación de Roma a través de la Eneida de Virgilio, vamos errados, pues no era así la cosa. Pero sí podemos conocer otra parte de la historia, cómo quería
Augusto y su poeta oficial Virgilio que se contara la historia del origen de Roma. Entonces, desde ese punto de vista, la narrativa puede ser un insumo de la construcción de la verdad histórica. Y siempre está en disputa. Desde que estaba vigente la dictadura, que tenía todo su torpe y brutal sistema comunicacional, identificable entre otras cosas con la DINAR, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que tuvo su narrativa, y bueno, y todas las otras capilaridades clandestinas que trataron, creo que muy eficientemente en algunos casos, de construir un contrarrelato en la dictadura. Y después, bueno, todo el arte, toda la narrativa, participarán de esa dialéctica, de esa disputa, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. Julia, y quería preguntarte qué pensás de esto del vínculo con la verdad. Me acordaba de una docente de estudios de memoria que estaba muy enojada con la película La vida es bella. Hasta ese momento yo pensaba que la película La vida es bella era hermosa, pero cuando, bueno, ella dio su visión respecto a que justamente estaba como de alguna manera falseando la verdad histórica. Por ejemplo, aquella escena, no sé si recuerdan, de las personas bajando del tren para ir a los campos, donde iban todos en una fila muy ordenada y los nazis estaban al lado y no los tocaban, y en realidad ella decía, bueno, pero eso no fue así, está de alguna manera haciendo más dulce una realidad que era muchísimo más dura. Y bueno, como decía Gustavo, en realidad ese no es el propósito del arte. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el vínculo con la verdad y cuál es el vínculo que debería tener con la verdad también? No, jamás sería prospectiva para decir que cómo debería ser, pero creo que se le pide mucho a la ficción cuando se le pide que a la película La vida es bella, que es una película sobre la relación de un padre con un hijo, no es una película histórica. Entonces me parece que a veces eso se le pide mucho a la ficción. De hecho está, bueno, súper vigente y abierto el relato, la discusión crítico-teórica sobre la autoficción, que es algo que tiene 1000 años, pero parece que todavía no lo terminamos de entender, o por lo menos no lo entendemos todas de la misma forma, ¿no? Es como que, pero eso que dijiste no era tan así. No, obvio, es una novela, es una obra de arte. Sin embargo, por supuesto que los cruces a veces son muy productivos para eso, como insumo, no sé si la verdad histórica para mí es algo que queda muy grande. No quiero ponerme cuál sería la verdad histórica si no la suma de todos estos relatos. O sea, por supuesto, el generado por historiadores, por investigadores, pero por supuesto que se alimenta de todos estos relatos. No hay una verdad histórica ahí y todos los demás atrás del vidrio, como es todo parte de lo mismo. Pero te iba a decir, mezclando las dos cosas, el tema anterior de los nombres. En la obra de Gabriel Calderón, Que revienten los actores, Que revienten los actores, justamente parte de una declaración de Mujica que dice, la verdad no se va a saber hasta que reventemos los actores. Entonces eso quedó en la cabeza de Gabriel dando vueltas, dijo, claro, que revienten los actores, y hizo reventar a los actores literal en el escenario. Pero la respuesta de él era una bronca terrible en realidad. O sea, esa pieza de arte, que es la obra de teatro, es una respuesta, pienso yo, ¿no? Es una respuesta enojada a la declaración de una persona que le estaba diciendo, no vas a saber. O sea, de alguna manera está diciendo, yo sé y vos no vas a saber. Como si el derecho a la verdad no fuera de todos y no fuera esa cosa colectiva, un poco lo que decía Gustavo, también al no poner todo el mal en un chivo expiatorio, ¿no? en el loco, nos hacemos de alguna manera solidariamente más responsables todos de lo que pasó. Y entonces que uno de los actores te diga, no vas a saber, te da una bronca tremenda, y me parece más a la generación siguiente también. Bueno, que revienten todos. Varias veces ha mencionado la palabra generación, generacional.
Y bueno, era una de las preguntas también que tenía para hacerles. Me acordaba de un cuento de Mario Benedetti que se llama Pequeú, por la abreviatura Pequeño Burgués, que es la historia de un militante que los compañeros de militancia le dicen que es un pequeño burgués y un poco que se burlan de él. Y bueno, y él finalmente cae preso y lo están torturando, se está muriendo. Y la reflexión final que hace es, bueno, qué lástima que mis compañeros de militancia no me vean ahora, que estoy por morirme sin decir un solo nombre y sin darle información a mis torturadores. ¿Qué dirían ahora del pequeño burgués, ¿no? Y hay ahí entonces una construcción de un personaje bueno, que tiene mucho que ver con esto de la épica de la resistencia, del compromiso militante, y ahí tenemos como una especie de héroe, ¿no? Entonces ahora estuvimos hablando de los villanos, pero pasando ahora más a la parte de quiénes son los héroes, ¿no? En la narrativa, si es que existen en la narrativa uruguaya sobre la dictadura, y si hay una mirada generacional, hay una distinción generacional. Gustavo. Sí, es difícil. La cuestión de la delimitación de generaciones, ¿no? Yo hoy, bueno, hacía referencia a generaciones diferentes. Un libro de Carlos Martínez Moreno, que es un referente de la generación del 45. No me consta con toda la precisión necesaria en este momento, pero calculo que Martínez Moreno vivió la dictadura desde el exilio, básicamente, ¿no? Después un libro de Omar Prego Gadea, que es un hombre de la generación del 60. Sabemos además que la generación del 60 tuvo cierta relación de epigonalidad con la generación del 45. He nombrado novelas de Rafael y de Massa y de Henry Trujillo, que están más acá todavía en el tiempo. Y bueno, y claro que la distancia, entre tantas cosas, porque no es simplemente la cuestión generacional, sino la cuestión individual, las calidades artísticas, las perspectivas sociales y partidarias de cada quien, va haciendo que las cuestiones varíen, como en cualquier testimonio, ¿no? Como en cualquier testimonio oblicuo, además, como tiene que ser el testimonio artístico, porque si no, si es solamente un testimonio literal y testimonial, podrá tener un gran valor histórico, periodístico eventualmente, pero no necesariamente un valor literario. Y entonces yo creo que esas perspectivas, esas cuestiones forzosamente van cambiando las perspectivas. Justamente, mirá, le voy a leer un fragmentito de un libro de Amir Ahmed, que no es una novela, que es una especie de distopía que no tiene nada que ver con la literatura, pero en la cual se entreteje eso que Julia mencionaba hoy como autoficción y que Amir renegaría estentóreamente de semejante etiqueta, porque no. Decía que existe la ficción, claro. Y yo creo que estoy de acuerdo con él. Pero bueno, quiero decir que él, como tantos escritores, cuenta asuntos de su propia vida en uno de sus libros de ficción. Entonces, Amir y yo vivimos parte de la dictadura, el comienzo de la dictadura, en nuestra niñez. Entonces, esa es una perspectiva, por ejemplo, como contaba hoy Julia en el libro de Inés Bortagaray. Bueno, después, la cosa siguió. El otro día estaba escuchando a Magdalena Broquetas, una periodización y algunas precisiones cronológicas en cuanto al golpe de Estado, y ella decía que hay un proceso del golpe de Estado que va del 68 al 73. Y después sabemos que la dictadura dura del 73 al 84, ¿verdad? Al 85. Entonces yo ahí me saqué la lotería de Babilonia realmente. Yo entré a la escuela primaria en 1968 y salí en 1973. Al año siguiente entro a secundaria y doy mi último examen de literatura inglesa en la Facultad de Humanidades en 1985. Así que todas las deformaciones tumorales que pueda tener en cuanto a mi cosmovisión, etcétera, bien se las puedo achacar sin ningún prurito a la dictadura, ¿verdad?
o por lo menos a la institucionalidad educativa de la dictadura. Y con Amir pasó lo mismo, y acá se habla un poco de la DINARP. Amir es de Montevideo, era de Montevideo, yo soy de 33, pero parece que una vez se llevaron a todos los escolares a un predio a sacarle fotos que después utilizaron. Miren cómo cuenta él. Miren una perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva generacional. Bueno, se me fue. La escuela empezó a ponerse tolerable. Todo gracias a una encarnizada huelga de maestros. Esto me hace acordar una película que es sobre los bombardeos en Londres, desde la perspectiva de un niño. El niño llega a la escuela y es que eso es un montón de chatarra amorfa, y mira para arriba y dice, gracias Adolf. La escuela empezó a ponerse tolerable todo gracias a una encarnizada huelga de maestros. La gran mayoría, incluyendo la de mi casa, había adherido, y aquel quinto año quedó inconcluso. Solo fuimos a clase hasta comienzos de la primavera. Era el furor de la izquierda. Poco más tarde, el ejército puso unos tanques en las calles y efectivizó un golpe de Estado. La diferencia en las aulas todavía no era mucha, salvo que, como conmemoración del nuevo orden, nos condujeron a todos los sextos de la capital a un lugar bien grande y abierto, ignoro cuál, para celebrar que abandonábamos las túnicas blancas. En lugar de formar filas de a decenas, las maestras que nos habían conducido como pastores con un cayado, nos entregaban a la enconada disciplina del ejército. Ese futuro se podía palpar mientras retumbaban el himno y la marcha Mi Bandera, aporreados por bandas militares. Un instantáneo campo de concentración para colegiales. Ese acto enfático, donde nos obligaron a cantar como soldaditos de voz blanca, fue meticulosamente filmado y fotografiado. ¿Dónde encontrar una dictadura por corta de ideas, carente de propaganda? Cierta tarde, ya adolescente y avanzado en el liceo, caminaba por Agraciada y fui sorprendido por una foto de aquellos días, que en un rectángulo de no menos de 15 metros cuadrados dominaba la avenida, un cartelón de la época, en el que no tuve dificultad para reconocer a un niño rubio de los más inteligentes de mi clase, un tal Picardi, a pesar de que estaba semitapado. Menos sencillo fue identificar al de adelante. Reconocí sus orejas pequeñas, los ojos rajados y rabiosos, celestes, la cara alargada, a pesar de la boca contraída, tal vez dulce, resultaba un rostro de luz. Hice memoria de haber sido formado delante de Picardi aquel día, pero era casi imposible reconocerme. Ese niño, se diría hermoso, me había abandonado para siempre. O sea, lo habían puesto a Mir ahí, en ese cartelón de la dictadura. Ahí tenés una perspectiva bien generacional. Y también te preguntaba por el tema de los héroes. ¿Hay héroes en la narrativa sobre la dictadura uruguaya? Y sí, claro, porque hay héroes en la historia de la resistencia de la dictadura uruguaya. Entonces, como existe una narrativa que oblicuamente, que es la que a mí me interesa, digamos, es testimonial, existen esos héroes. Recordemos, por ejemplo, a Johnny Sosa, ¿no? De la novela El Hebrero, El Canario Delgado. Que ese es un héroe popular, un héroe lumpen, ¿no? En 33 pasó algo bien parecido a eso. Las fuerzas vivas, era un cantante, un negro que cantaba en los prostíbulos. Entonces, tenía muy buena voz y cantaba rock and roll, en un inglés fonético, es decir, en algo que él percibía como inglés. Como tenía mucha energía y muy buena voz, las fuerzas vivas, porque recuerden que siempre hablamos
creo que con bastante prudencia y sensatez, de la dictadura cívico-militar, porque también hubo civiles que acompañaron eso. Las fuerzas vivas, que eran como, digamos, el colaboracionismo no militar que acompañaba a la autoridad militar, y que era mucho más visible y más concreto, ese sí, en las pequeñas comunidades como la mía, le ponen el ojo a ese cantante de los prostíbulos para mandarlo, porque la dictadura también tenía esa cuestión, no sé si la DINARP o esa cuestión de los concursos de belleza, los concursos de cantores, buscamos la voz de la patria, yo qué sé. Entonces lo querían mandar ahí, a Johnny Sosa. Pero él no tenía ningún diente, entonces le hacen poner una dentadura postiza que le quedaba mal, no le permitía pronunciar bien. Entonces, ¿cuál es el gesto heroico de Johnny Sosa? Es deshacerse, tirar a un excusado inmundo esos relucientes dientes que le había impostado la dictadura, ¿no? Y ese es un héroe literario de la resistencia. Yo creo que hay ese tipo de héroes. Yo he querido construir héroes literarios también en ese contexto de mis novelas, pero creo que sería un exceso de megalomanía glosar mi propia obra, digamos, críticamente. Capaz que Julia puede dar algún ejemplo. No, también esquivaría, no tan elegantemente, el asunto de los héroes. Sí te puedo hablar más del de las generaciones, porque como te decía, en el catálogo, bueno, conviven varias generaciones, y bueno, está la que la vivió, como dice Gustavo, pero también está aquellos que eran adolescentes, la generación de Escalnar y de Lalo Barrubia en el catálogo de Criatura, que repudió mucho toda esa construcción de héroes. O sea, hay como toda esa parte de la literatura nacional, urbana, under, que repudió todo ese discurso de los héroes que venían del exilio con la verdad, con ahora escúchenme a mí, ¿no? Había ese enfrentamiento fue duro en los 90 acá, que me parece que tiene que ver con esas construcciones de héroes de las que vos hablas. Había una generación que era adolescente, que no había tenido nada que ver, o sea, más chica, ¿no? Y que se quedó acá en Montevideo, una Montevideo culturalmente devastada, sin nada para hacer, sin los referentes artísticos, musicales, que estaban en el exilio y que volvieron con un discurso, quizás algunos, no quiero, yo sé que es la moda, pero no. Que bueno, que para estas voces, la de Lalo, la de Escalnar, fue más difícil de asumir, y bueno, mostraron su rechazo de muchas maneras, pero creo, una generación que también fue afectada por la dictadura, de otra manera, ¿no? Súper oblicua, diría Gustavo, pero que también existe. Y después la generación siguiente, bueno, en realidad no son generaciones, ¿no? Pero 10 escritores de 10 años más, bueno, como Calderón, que es de 10 años menos que Lalo Escalnar, como Calderón, como Sergio Blanco, que creo que trabajan más desde la bronca, pero no con el rechazo, sino con eso, abramos la conversación. Y miran, en uno de los últimos libros que publicamos de Leonor Courtoisí, también, que tiene 30 años, yo traje, todas estas son citas, que no les voy a leer, pero fue eso, ¿no? Bueno, yo en general no hablo más a través. Un libro de 2021 que habla de la gentrificación, y sin embargo tiene un párrafo, porque son libros de pequeños fragmentos, y les leo, porque Leonor Courtoisí, 2021, irse yendo, tiene 30 años la autora. Veo trasladar los cajones de los muertos de los 2 cementerios que bordean el río de la ciudad, los restos de mi abuela y de las abuelas de mis amigas con privilegios. Pienso, al menos sabemos dónde están los cuerpos de la gente. Vivo en un territorio que decidió callar sobre las cenizas de los torturados, y hay familias que siguen buscando. Los que no están desaparecidos han quedado en fosas comunes, lanzados desde aviones en el medio de un río que suelo observar con cariño. Yo te digo, una persona de 30 años que está hablando de la gentrificación, mirando el río y enterrando a la abuela,
tiene lugar para este pensamiento. Es un párrafo en la novela. Entonces, eso de terminó en el 84 que decía Gustavo, bueno, yo quiero ver, terminó el proceso, pero mientras haya gente que no sabe dónde están sus familiares, sigue, la dictadura sigue, el golpe sigue, ¿no? Mientras acabamos de encontrar unos restos que todos estamos esperando porque hay gente todavía viva, todavía deseante. No es una cuestión histórica, no es una cuestión que dé igual que sea de procesos históricos. Quería agregar una cosita sobre eso. Claro, sí, no, quiero primero, claro, coincidir con lo que decía Julia, ¿no? Yo creo que el modo político de no cerrar eso, digamos, es decir, la ineficiencia política y moral que ha habido en esa irresolución de todo ese proceso histórico hace que sea así, que no termine de convertirse en historia, digamos, y que continúe de alguna manera como llaga más que como historia. Porque yo pensaba, por ejemplo, digamos que fui estudiante en el año 76, ponele, ¿no? Yo tenía 15 años. En los programas de historia figuraba la dictadura de Terra, por ejemplo, que había ocurrido 30 y pocos años atrás, ¿no? ¿O estoy mal? Estoy haciendo bien las cuentas. Sí, 40 años. 40 y algo atrás. Entonces, pero ahora uno veía las fotos que traía el libro de Traversoni, de Baltasar Brum con el revólver en el umbral de su casa, las ropas de la gente, la definición grumosa de aquellas imágenes, los automóviles, los textos que se publicaban. Y era de una extrañeza aquello. Era como, no sé, era algo tan impropio, tan alejado de nosotros. Era verdaderamente historia. Era como las guerras púnicas, yo qué sé, la iconografía, la discursividad. Y yo no sé si, a mí me da la impresión que quizás porque es una cuestión etaria o generacional, ya que estamos hablando de eso, que eso no ocurre con los guachos a los cuales nosotros les estamos comunicando estas vivencias. Como que hay esa cuestión más abierta por todas esas cuestiones que son éticas y que son políticas, que estaba mencionando Julia, ¿no? Porque claro, sí, ha corrido mucha agua bajo los puentes de la estética en el Uruguay y todo, desde los tiempos del canto popo hasta lo que propusieron Escalnar y Lalo Barrubia y hasta lo que hay ahora. Pero sin embargo, es posible un párrafo como ese en una novela publicada por una autora de 30 años hace un año atrás, ¿no? ¿Y les parece que han quedado huellas de la dictadura en la narrativa uruguaya? Ya no hablo de lo temático en las obras o cómo aparece la dictadura, sino cómo marcó a los narradores uruguayos en la narrativa uruguaya. Por ejemplo, en el periodismo claramente hay una marca muy fuerte de la dictadura en términos de lo que significó, por ejemplo, en relación a la autocensura, al culto del oficialismo, y hay un montón de consecuencias que arrastramos desde ese periodo. En la cuestión de la narración, los narradores, las narrativas, más allá de las historias personales, ¿les parece que hay alguna marca, alguna huella de la dictadura que haya quedado? Creo que hay múltiples huellas, sí. Un poco lo que te decía al principio del murmullo, algo que decías vos de la autocensura. Igual no puedo pensar en un caso concreto, pero diría que sí. Imagínate que si por los libros que tenían te podían llevar, imagínate por lo que escribías. O sea, me parece que cuando empezó a contar realmente lo que escribía, sí, seguro que el welterismo
como estrategia narrativa, sí existe. Igual quería decir algo más que pasó, que sí se lo debemos a la dictadura. Mira, uno de los libros que tengo en el catálogo es Un globo de Cantoya, de Laura Santulo, que es una autora uruguaya que vive en México casi de toda la vida. Entonces, en 2012 yo publico un libro de una autora uruguaya que está absolutamente mexicano. Es un libro mexicano, diría Un globo de Cantoya, lleno de mexicanismo, de una persona que vive allá. Porque como ella, muchísima gente de 40 años nació allá y nunca volvió. Pero se siguen sintiendo uruguayos, porque no, y lo son por supuesto, pero nunca cortaron el vínculo, son como pequeñas comunidades en otros países que siguen como alimentando la literatura nacional, o sea, de un lado para el otro. Y bueno, y mismo los autores y autoras que se exiliaron y volvieron, o sea, leyeron literatura de otros países y volvieron, claro que cambiaron el panorama de la literatura nacional. Debe haber dejado un montón de cosas que en este momento no se me ocurren, algunas y otras que ignoro. Pero ha dejado mitos también, por ejemplo. Eso es importante, ¿no? El mito de Onetti, por ejemplo. Onetti, encerrado en su habitación de Madrid, negándose a volver. Ese es un mito que nos legó la dictadura. Es un mito fundante, diría yo, a esta altura de la cultura uruguaya. Citarrosa, construyendo esa imagen neorromántica del exiliado infértil artísticamente por la ausencia de su territorio, esas cosas, y que cuando viene termina muriendo de una peritonitis infame, siendo una gloria totémica de la cultura uruguaya. Esas cosas dejó la dictadura, entre otras tantas que yo ignoro, digamos. Y no, iba a decir una cosa que iba a ser demasiado soberbia, así que no, mejor no la digo. Puede ser soberbia. Decilo. Si fuera posible salvar todas las distancias, me ha condenado a mí a tener que hablar una y otra vez en reportajes y en encuentros como este tan cordial con ustedes, de qué cosa nos dejó la dictadura y por qué escribí siempre sobre la dictadura, en fin. Yo he dicho más de una vez, ustedes se acuerdan, Mabel y todos acá, que cuando salíamos de la dictadura, una de las consignas era nunca más dictadura y que volvió, que reverdeció ahora con este aniversario, ¿no?, que estamos conmemorando. Y yo alguna vez también, después que escribí Las arañas de Marte, dije, más en lo doméstico, digamos, nunca más dictadura. Vamos a escribir, no sé, yo qué sé, algo que tenga que ver con Las arañas de Marte mismo, digamos, ¿no? Pero no, cuando quiero acordar, estoy hablando de las fuerzas conjuntas. Mañana sale una entrevista a un actor español, a Sacristán, en La Diaria, y él, bueno, dice, hay una pregunta. Pero es parecido a eso, los españoles han estado hablando de su posguerra durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Bueno, en un momento le preguntan por la coyuntura, bastante compleja desde el punto de vista político en España, con el fortalecimiento de la extrema derecha, y le dicen, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de los artistas en eso? Y él responde, si los artistas fuéramos responsables tendríamos que estar muy avergonzados porque la historia está cada vez peor, ¿no? Si tuviéramos responsabilidad deberíamos estar muy avergonzados. Y bueno, vieron que ahora está bastante de moda hablar de la hegemonía cultural nuevamente y bueno, también de cómo incide la esfera cultural en la política. Y bueno, en ese sentido que me queda bastante claro el posicionamiento de ustedes, pero ¿cuál es el rol del artista y la responsabilidad del artista en los procesos sociales y políticos? Perdón, estas preguntas enormes que les estoy haciendo. Existenciales. Pueden no contestar. Sí, como decís vos, los dos esquivamos bastante el asunto porque sí, yo no
no me gustaría pensar que hay una responsabilidad política en las acciones artísticas porque sería un sesgo para el arte y soy una romántica que me gusta pensar que el hecho artístico debe producirse en la mayor libertad posible y la responsabilidad es todo lo contrario a una libertad creativa. Entonces, igual creo que sí, la responsabilidad es algo que se fragua después, que es inevitable, ¿no? Pero no me gusta pensar en la responsabilidad. Lo pensaría como un rol más inevitable, un poco como decía Gustavo. Mira, Mariana Enríquez, que es esta autora argentina que está muy de moda y muy en boga en el circuito comercial, ¿no? Que también te meto algo más, como en el mundo de la literatura, un factor más. Hablamos del arte, de la política, te meto el comercial, ¿no? Una autora está muy de moda, escribe sobre la dictadura, ¿no? Y también tendrá 40 y pico. Es una autora que no vivió la dictadura, pero ha basado gran parte de su obra, que es de terror, en la dictadura argentina. Y ella dice, lo que pasa es que estamos enfermos de memoria, estamos condenados a hablar de los fantasmas, porque ella en una entrevista hace poco decía que es un fantasma, sino es alguien que no tiene cuerpo y que quedó... Claro, que quedó fijado en esa imagen que sostenemos todos los años preguntándonos dónde están, que es un fantasma sino eso, una imagen que quedó ahí y aparece y aparece y aparece y se pregunta y busca respuestas, busca cerrar. Entonces ella dice, ¿qué puedo hacer yo si no es literatura de terror, si esa es mi realidad? Y quieras que no, que una autora de 40 años con mucho éxito comercial que escriba terror traiga el tema de la dictadura, conlleva una responsabilidad y un rol social, ¿no? Porque ella podría perfectamente perder la parte que ancla esas historias de terror al proceso dictatorial de Argentina y sin embargo no lo hace. O sea, es una elección política de alguna manera. Y por supuesto que hay decisiones políticas en cada uno de los libros que salen a la calle, es una decisión política. Ya te digo, no me gustaría pensarlo como un rol, como una responsabilidad. Sí, en Nuestra parte de la noche creo que es la novela donde se cruza todo eso. El terror más clásico con la secuencia. Sí, en uno de sus cuentos más hermosos para mi gusto, que es La casa de Adela, es la figura de un desaparecido, de la cual se habla, o de una desaparecida, ¿no? Es decir, alguien que desaparece en el contexto de los 70 en Buenos Aires. Entonces, bueno, como por ejemplo, algo impensable, Adolfo Bioy Casares, a la salida de la dictadura argentina, escribe La aventura de un fotógrafo en La Plata, que es una cosa kafkiana, medio ominosa, que no tiene esa precisión de relojero suizo que solían tener las novelas de Bioy. Y después que él publica esa novela, viene alguien, un amigo, le dice, esa es tu respuesta, esa es tu versión de lo que ocurrió en la dictadura, ¿no? De los servicios, porque había todas esas cosas. Y ahí Bioy mismo dice, claro, yo no me había dado cuenta, pero es evidente que es eso. Cuestiones impensables, porque ni desde el punto de vista de clase, ni del supuesto posicionamiento político, se podía pensar que estaba allí. Y yo creo que de alguna manera, y a pesar del mercado que parece apropiárselo todo, y a pesar de las vacilaciones y las claudicaciones de la política alguna vez, el arte está sosteniendo con cierta firmeza esa batalla contrahegemónica, digamos. Porque si ustedes ven acá, vamos a decirlo de una manera bien ordinaria, los fachos no han logrado producir una literatura atendible, sino más bien ridícula, digamos. Me parece a mí. Sea como sea, hay un sentido común que está de nuestro lado todavía.
yo también siempre he creído, como Julia, que tampoco debemos asumir tan solemnemente esas investiduras, pero creo que no estaría mal pensar que esa podría ser nuestra responsabilidad, tratar de que eso siga siendo así, de no entregárselo todo al mercado, porque ahí sí estaremos claudicando, ¿no? No sé, José Miguel, si tenemos posibilidad como de abrir alguna pregunta, ¿sí? Que tengan ustedes para hacerle a cualquiera de los dos o a los dos. O un comentario también para seguir la conversación. Me piensa una pregunta, la noticia de que la balada de Johnny Sosa está siendo adaptada y que van a poner en teatro. Que debe ser el mismo, para mí es uno de los mejores textos, de las mejores ficciones de la dictadura. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es lo mejor que escribió Mario. Estoy de acuerdo contigo en las dos valoraciones que has hecho, y a mí me ayudó mucho en el sentido que, aunque a ustedes les parezca mentira, a mí me costó mucho, yo viví cierto tiempo una cierta esquizofrenia cultural, en el sentido que tenía por un lado, estudiaba en la Facultad de Humanidades, yo qué sé, estudiaba griego y latín y todas esas cosas, pero yo vivía como todo el mundo en la cultura de masa, me gustaba el rock and roll y el blues y esas cosas, y por otro lado tenía la cultura de resistencia que condenaba esas otras dos cuestiones, la cultura clásica gratuita y rivarolesca, y por otro lado la evasión filo-yanqui y todas esas cosas. Y entonces me costaba eso, yo no podía producir una literatura que integrara esas cosas. Y cuando leo la balada de Johnny Sosa, que el tipo habla de ese mundo lumpen integrado con la cultura de masas y con el rock and roll y con la dictadura y con todo eso, digo, pero un poco como García Márquez cuando leyó a Kafka, dijo, pero esto se podía hacer. Así que fue muy bueno para mí. Y otra cosa que cuando ustedes hablaban de la autocensura, yo pensaba cuando termina la dictadura acá, cuando está por terminar, todo el mundo, algunos lo recordarán, decía, bueno, ahora va a haber una avalancha de libros, de novelas, de libros de cuentos, de obras de teatro, etcétera, sobre lo que pasó. Y se acordarán que demoró, ¿te acordás, Henry? No aparecía nada. ¿Y dónde está? Estaban en los cajones deben estar diciendo, siempre se dijo. Y nunca se contestó a satisfacción el por qué no aparecían. Empezaron a aparecer libros de testimonio, sobre todo los testimonios de los Tupamaros. Los Tupamaros aparecieron muchos, fueron bestsellers alguna vez. Exacto, Fernando Huidobro, Roscoff, etcétera, empezaron a aparecer. Pero no aparecían las novelas. Y cuando aparece una que trajo a discusión el tema de la dictadura, digo una porque no las puedo nombrar todas, fue Bernabé Bernabé, de Tomás de Matos, que de lo que hablaba era del exterminio de los charrúas. En el 88 sale, 3 años habían pasado. Que se debate hasta en el Senado porque era, bueno, ese exterminio se leyó como el exterminio que los militares, o la dictadura cívico-militar había hecho en el país. Entonces, y después costó, sí empezaron a aparecer cosas, pero creo que también aparecían cosas por temas. Estaba la tan manida clasificación de literatura del incilio, literatura del exilio, literatura de la cárcel. Y en el exilio teníamos a Benedetti, que ya Natalia lo nombró, pero que escribió mucho sobre el exilio, en narrativa y en poesía, ¿no? Sobre el exilio, sobre los desaparecidos. Otro de la generación del 45, Amanda Berenguer, escribió un librito que pocos recuerdan, que se llama Los signos sobre la mesa, que está dedicado a mis hermanos supliciados, creo que dice así, que habla de la tortura, ganó un premio Laudelar, también ahí cuando se salió de la dictadura, para hablar de los viejos, entre comillas, ¿no? Y después hubo un montón de gente grande, una de ellas Silvia Lago, que fue José Miguel, la primera presidenta de la fundación, tan amiga de Benedetti, que escribió varios cuentos y novelas con el tema de la dictadura. De la época de Prego también, que vos nombrabas bien. Pero estaba Cristina Peri también allá hablando, escribiendo, quiero decir, poesía y narrativa en el exilio, de la dictadura y de los desaparecidos y del exilio y todo lo demás. O sea, había gente afuera, había gente adentro que empezó a aparecer, con Tegris, para hablar de otra edad, con Tegris que había estado preso porque está toda la dictadura de los presos, toda la dictadura del escarnio. Toda la dictadura del escarnio
Lescano que cuento que recién ayer se esparcieron sus cenizas en el Río de la Plata. Lescano que tiene 1 millón de libros sobre el lenguaje carcelario, que además es muy curioso porque ustedes hablaban de la verdad. ¿Cuál es la verdad de un texto literario? ¿Es la verdad histórica? ¿Es la verdad filosófica? ¿Es la verdad existencial? Para mí la verdad del texto, la verdad del lenguaje, como de la pintura o de la música o de la expresión artística que sea. La verdad es lo que logra el artista o el intelectual o el escritor o el músico con sus instrumentos, con sus recursos, con sus estrategias. Después viene lo que el tema. Si es la dictadura, la dictadura. Lescano trabaja el lenguaje de una manera impresionante, porque él dice, como decía, bueno, tantos como Pavese, como Primo Levi, ¿no? Cómo escribir después de lo que pasaron acá en la cárcel, Lescano y otros, ¿no? Hablo de Contelli y hablo de todos los otros presos, Miguel Olivera, en fin, cualquiera, sea cual fuera el nivel que logran con su... El escritor en la cárcel. En la cárcel, porque él cae preso a los 18 años. Y después ahí adentro dice, yo quiero ser escritor, y se salva su cabeza de alguna manera, porque escribe. Y la requisa le sacan, la mansión del tirano se la requisan entera, la tuvo que rehacer, bueno, eso es entrar ya en un autor. Bueno, por supuesto que Henry, por supuesto que vos, no sé si para hacerse escribe, pero no importa. Pero a lo que voy, y quedaron un montón de nombres, porque también del insidio, Marisa Silva Schultz es un ejemplo muy claro. Está bien, me dirán, bueno, es una literatura realista, una literatura que puede dialogar quizás con la de Benedetti en muchos aspectos. Hay una cosa menos oblicua de la que ustedes hablaban, que hay mucha cosa oblicua en cualquiera de estos autores. Pero la autocensura, ¿por qué demoraron tanto? Yo siempre me preguntaba, y Butazzoni, que después escribe esos libracos, Fornaro, que después escribe esos libracos, ¿por qué no salieron antes esos libros? Le preguntás y nadie te sabe dar una respuesta. No sé qué fue. Fue miedo, fue dolor, fue los fantasmas que tenías adentro, o fue una cosa de autocensura que te quedó y no te animabas, aunque se había recuperado la democracia, a alargar todo eso, ¿no? En fin, dejo la palabra, yo no puedo hablar y no puedo hablar nada. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Mercedes Rein, otro nombre, vamos a hablar de mujeres. Mercedes Rein escribió una novela y cuentos sobre el tema, por ejemplo. No hablamos de las mujeres y la narrativa, pero no sé, Julia, si querés comentar algo de lo que dice Alicia. ¿Sí? No especialmente, pero lo que decía Alicia me hace insistir sobre lo que decíamos del fin, ¿no? De cuándo terminó realmente la dictadura, porque no era que en los 80 volvió la democracia y bárbaro, entonces ahora todos somos súper libres. O sea, en los 80 te seguían parando por cualquier cosa. No, díganme ustedes, corríjanme ustedes. Te seguían parando en la calle, te seguían... O sea, por eso no era que, en los 90 entonces vamos a decir, yo qué sé, ¿quién iba a dar ese primer paso de empezar a hablar? Que no ¿sabías? Yo no sé, pregunto honestamente, ¿sabías que era seguro? Como dar tu versión, ¿cuándo empezaste a saber que podías hacer eso? No, por eso me parece que 10 años no es tanto, si querés. Que seguramente demoraron por eso. Iba a decir algo más y me olvidé. Yo recordaba con el tema de la discusión de la verdad, todo lo que era sobre la verdad, ¿no? Pero sobre toda la discusión que hubo sobre Argentina en 1985, ¿vieron? Sí. De la mentira. No, iba a decir que sí hubo después lo contrario, como una responsabilidad de hacer la novela sobre la dictadura. Capaz que más en Argentina que acá, pero no, como que cómo ibas a ser escritor o escritora y no hablar de la dictadura. ¿Podías escribir y no hablar de la dictadura? Me parece que en un momento no. Bueno, mucha gente escribe sin hablar, nunca jamás habló de la dictadura. Hay gente de izquierda igual. Sí, mucha gente de izquierda. Bueno, mucha. Si comparamos Argentina y Uruguay en cantidades, no podemos comparar, pero yo creo que sí que hay escritores que nunca tocaron ese tema, que no les interesa tratarlo en la ficción, que de repente en el ensayo o en trabajos académicos, pero no en la ficción, en la poesía, no sé. Ya te digo, no te digo la novela sobre la dictadura acá, pero me parece que más o menos todo el mundo tuvo que hablar en algún momento. Sobre todo porque durante la dictadura no hablar era percibido como colaboracionista, ¿no? Entonces más valía hablar, así, después, si eras de izquierda, me parece.
pero no sé, habría que, está bueno para pensarlo realmente. ¿Qué escritores no hablaron de la dictadura después? Gustavo, ¿querés decir algo? No. Bueno, si nadie... Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta, Gustavo. Digamos, en la faceta docente, si en alguna medida, cuando vos tenías que pensar tus programas analíticos, eso te condicionaba. El tema de la abstracción de la dictadura, si había autocensura o no, sobre todo por el hecho de que dijiste que te había tocado la lotería de Babilonia. No, yo nunca... ¿O no fuiste consciente de eso? No, porque además ahora que lo pienso, creo que en tanto docente no sé, yo me parece que nunca traté explícitamente algo que se pudiera vincular de una forma más o menos lineal con la dictadura. Andrea, que fue alumna mía, puede corregirme o ratificarme. Algo de Foucault, recuerdo yo. Pero era más bien a nivel teórico, digamos, ¿no? Sí. Pero no, nunca me planteé ese tema. Lo que sí, por ejemplo, a veces, ya más cercano en el tiempo, recuerdo con cierta precisión anecdótica, digamos, esa especie de solapamiento que hay entre lo que ahora se suele llamar historia reciente y la vida de uno. Yo veía cuando estaba terminando una clase que los estudiantes estaban un poco inquietos o un poco más desatentos de lo habitual. Digo, ¿qué les pasa, muchachos? No, que tenemos un parcial de historia. ¿Y cuál es el tema? El plebiscito del 80. Bueno, cortemos la clase y yo les cuento. Y ahí estuvimos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay algo, ya que hablamos de lo generacional, a veces existe ese solapamiento entre la narración institucional o científica que puede hacer la historia, digamos, o la política misma, y esas cuestiones que tienen que ver más bien con la vida de uno, con lo que uno vivió o vivenció, ¿no? y que se solapan a veces de una forma bastante inédita para nuestras generaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Y si no, cerramos. Le agradecemos mucho a Gustavo y a Julia.